Yo me llamo Anma, tengo 22 años, estudio artes y narrativas digitales. Yo me llamo Nicolás, soy estudiante de antropología de tercer semestre, también estudiante de biología de primer semestre y tengo 19 años. Bueno, entonces vamos a hacer un rompehielo. ¿Sientes que tu voz realmente cuenta cuando hablas de lo que pasa en la calle o en la U? Generalmente es una pregunta un poquito compleja. En la calle es muy difícil que una persona tan desaparecida como que tenga una mínima opinión. Sin embargo, mm, no, la verdad no creo que mi sola voz cuente, principalmente por el hecho de que las voces siempre no es una sola voz, sino que son por lo general voces colectivas, las que hacen un gran impacto dentro de distintas estructuras o problemas. Entonces, siento que mi simple voz no, pero ya en conjunción con demás personas sí hace importancia. Sobre todo que la universidad siento, no siento que tenga tanta relevancia por el mismo hecho que siento que como estoy en semestres más Ok, pequeños, eh, siento que me tienen como la presión al primo y por ese chino que va a saber solo la universidad, que va a saber solo los problemas. Incluso me he dado cuenta de que no conozco mucho sobre los problemas de la universidad, sobre distintas problemáticas que estén pasando, ya sea de organización, de políticas. Entonces siento que me siento un poquito muy ingenuo dentro de eso. Y sí. y sí, ok. Eh, Y pues por tu parte, ¿tú crees que sientes que todo realmente cuenta cuando hablas lo que pasa en la calle o en la U? yo siento que sí, como que de por sí tengo como un privilegio de capital cultural y simbólico en el de ya ser una persona con estudios, entonces eso hace que yo tenga una influencia o unos contactos detrás que si yo los puedo mover, puedo crear una colectividad que haga que mi voz sea más fuerte, ¿no? Entiendo como que yo también opino lo mismo, como que mi sola voz siento que no movería mucho, pero ya al yo querer empezar con mi voz mover, animaría, tendría más posibilidades de animar a más gente a unirse conmigo, por mismo influencia que tengo en el sentido de mis saberes, de también de dónde habito, porque pues la universidad es como un lugar de élite dentro de Bogotá, Colombia. Entonces, eso hace que tenga sin querer o no, o queriendo contactos que me ayuden a alzar mi voz, ¿no? Más fácil. Bueno, empezamos la otra. ¿Cuál es la necesidad número uno que los políticos deberían atender para los jóvenes? ¿Empleo, salud mental o educación? Leo, salud mental. Mm, Yo creo que, yo creo que la principal debería ser la educación. Siento que con la educación las otras dos podrían ser cubiertas, en el sentido de que implementar la educación no solo como básica en el sentido normativo de la educación de escuela, sino que también meter dentro de la educación como la existencia de eh, problemas mentales, como ya de por sí educarnos que existan estos problemas nos puede acercar más a solucionar si tenemos problemas mentales o acercarnos más a tener un trabajo. Entonces siento que lo primero debería ser la educación. Sí, la verdad, yo también siento que sería lo mismo, porque principalmente eh, empleo y salud mental, todo eso se puede abarcar desde la educación. Uno siempre ha planteado la cuestión de que para construir un país se necesita la educación. Incluso Jaime Garzón decía, ustedes son el futuro de este país, por lo tanto, pues, céntrense dentro de su educación. La educación abre demasiadas puertas, abre distintas percepciones críticas, abre formas de pensar y plantear el mundo. Abre nuevos, volviendo a la misma pregunta del inicio, cómo expande el capital de conocimiento de una persona, permite que conozcan nuevamente sus problemáticas, cómo solucionarlas, pensarlas críticamente, abarcarlas. Entonces, sí, yo también siento que sería como principalmente de cuestión. Listo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el principal obstáculo que encuentras para involucrarte más en lo público? Principal obstáculo. Uh, eh, pero lo público, ¿a qué? ¿Ese público sería llevado como a entidades públicas Yo o...? creo que sí, yo creo que la pregunta es más como entidad pública, como que, o sea, me imagino como si trabajarías en una entidad pública y si no,
¿cuál es el obstáculo más grande que encuentras para involucrarte en él? Ok, creo que ya para de por sí involucrarme en entidades públicas es incluso dentro de lo que yo quiero llamar mi antropología, la cuestión de que las entidades públicas siento que ya están de por sí tan manipuladas o sea, las raíces Sí, de las entidades públicas están tan arraigadas a unas cuestiones de corrupción en las que siento que en las que yo no me quiero involucrar. Entonces, las formas en las que estas entidades públicas quieres que hagan tus investigaciones, en las formas que quieres que hables, que te refieras, en la que abarques los problemas, son formas en las que uno dice como, ok, no es la forma en la que me gustaría poder trabajar. Incluso dentro de la antropología es una cuestión de criticar esas mismas entidades públicas, sus formas de hacer, sus mismos constructos, es la principal, como, a mi parecer, cómo funciona la antropología dentro de el círculo social. Entonces, yo entiendo. siento que esos serían como los principales obstáculos. A mí no me gustaría trabajar con entidades públicas, ya sea como independiente o con distintas organizaciones no gubernamentales. Que aunque, bueno, hay algunas organizaciones no gubernamentales que igualmente sí tienen como ciertas instancias de ética y de moral, las cuales sí o sí tienes que seguir, si no, pues no perteneces a esa ONG o incluso te pueden llegar a funar por no tener esas mismas como concepciones. Entonces, yo siento que eso por un lado y por otra parte em, como no, participar en entidades públicas es muy complejo si usted no tiene la palanca. Okey. Si uno no tiene la palanca, si uno no tiene como esa cuestión de quién lo ayude y quién lo meta en esas entidades públicas, es muy complejo también poder participar. Entonces yo también siento que sería uno de Mm, los obstáculos. okey. Pues, en mi caso, yo siento que, afortunadamente con la universidad he visto cómo es trabajar dentro del ámbito tanto de artes como de narrativas en entidades públicas, ¿no? Y el problema es esto mismo que tú comentas, como hay el manejo de dinero o como de recursos para tanto artes como la comunicación en Colombia es súper bajo. O sea, ir a, no sé, digamos, el Museo de la Independencia y ver que ellos les toca traer como sus propios implementos de aseo porque no les dan para un trapero y eso, es complicado, la verdad, pero siento que sería un obstáculo, pero de pronto yo soy una persona que tiene la forma y entiende de dónde salen estas raíces que dentro del mismo ámbito público podría llegar a cambiarlo. ¿Sí me hago entender? Porque claro, somos conscientes de estos mismos problemas que tienen como lo público, entonces debíamos ser las más personas que se involucren en ello para cambiarlo. ¿Qué pasa? Al alejarnos de lo público por esos mismos no van a cambiar. ¿Quién los va a cambiar entonces? ¿Sí? Es una posición de que siento yo que sí me gustaría involucrarme en lo público, pero no es por esto mismo, porque podría llegar a cambiarlo en algún momento o manejarlo mejor si invito a más compañeros que saben el problema a cambiarlo, ¿no? Pero es muy complicado, lo mismo de la palanca y todo eso, y tampoco es como mi meta principal, pero sí siento que me gustaría hacerlo, pero es complicado. Ok. Tú te toca, sí. Ok, mecanismos y espacios de participación. ¿Qué otras formas de participar conoces que no sean ir a las urnas? Uy, yo siento que eh, salir a marchar, siento que es otra forma de participación. También los eventos que crea tanto IDARTES como públicos como hacia el desarrollo cultural. Uno asistir a estos eventos también apoya mucho el participar como comunidad, ¿no? Y sí, yo siento que esas dos son las que más como ser parte de crearnos parte como de una comunidad, ¿no? Porque siento que la comunidad solo se cree cuando se vota, como Bogotá votando, como Medellín votando, pero el resto es como somos individuos separados y siento que no es así, como que cada, no sé, barrio eso debería poder unirse a saber que son comunidad y ya, siento eso. Ok, yo creo que también estaría partiendo de la cuestión de la manifestación, de la protesta de por sí, porque nuevamente retomamos la cuestión de que
Aunque bueno, hay una pequeña dicotomía que es la cuestión de la colectividad y de la individualidad dentro de la forma de participación comunitaria. Entonces, principalmente, si partimos de la cuestión de la de participación en comunidad, la manifestación es de las formas más grandes y de no decir como de las más fuertes, en las que los distintos individuos de una sociedad, las cuales sus voces no son bien recibidas dentro de las instancias públicas y políticas, es la forma más fácil de literalmente tomarse las calles, hacerse notar, ya sea por medio de escándalos, ya sea por medio de grafitis o de alguna manera, son formas de hacerse visibilizar, de decir como estamos acá presentes, nosotros estamos alzando la voz, pero también partimos en la cuestión de la individualidad, en la cuestión, listo, puede que plenamente nosotros como individuos no podamos generar grandes impactos dentro de lo público, sin embargo, desde las mínimas acciones individuales, como ya sea, no sé, conciencia medioambiental, conciencia con el otro, las formas de, incluso los trabajos que quieres llegar a hacer. Entonces, esas son como las dos formas en las que siento que uno puede entonces empezar a trabajar. Entonces, nuevamente desde la individualidad, no sé, cosas tan básicas como recoger una basura. Entonces, para aquellas Exacto. personas que fuman alguna cosa como, parce, no te cuesta nada, no más venir a recoger unas colillas. em, Como tener el mismo respeto contra el otro, entender los distintos puntos de vista de distintas personas, ya sean tus amigos, ya sean tus profesores, incluso acá dentro de la universidad, o distintas personas de distintas carreras en la universidad, que por lo general está este rayo de como, hay que los de administración, hay que los de derecho, hay que los de esto, entonces como que se tiene como ese estigma de que ya de por sí las simples percepciones de las otras personas ya tienen que ser estigmatizadas, ya se tienen que cancelar, ya se tienen que... entonces como que no tenemos que ir únicamente en un status quo, sino que tenemos que mantener como esa criticidad de las distintas percepciones de las personas, desde la individualidad. Ya desde la colectividad, nuevamente sí, con la protesta, sí. Sí, nuestras acciones en individual afectan en colectivo. Ajá. Última pregunta. Si hoy fueras congresista, ¿cuál sería el primer proyecto de ley que radicarías? Uy, no, qué vaina, yo de artes. Bueno, dale tú. Si yo fuera congresista, primer proyecto de ley, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué radicarías? La verdad, tanto de política no sé. Proyectos de ley tampoco soy consciente. Yo siento que el que más últimamente investigó, incluso ayer estaba viendo varios como deditos de ello, la cuestión de la legalización con el cannabis. Total, total. Se me hace curioso porque, porque incluso hay bastantes videos en las cuales uno, en cierta forma, como lo educan partiendo de pues, lo que la Constitución dice y distintas cosas. Pero son muchos enredos, hay demasiados enredos dentro de eso. Entonces, por ejemplo, está la cuestión del porte y del consumo, entonces que está penalizado, pero también está la sentencia C-127, la cual, del 2023, la cual comenta que, listo, el consumo no está permitido en espacio, no está permitido en espacios públicos y sobre todo como por la protección de niños y jóvenes. Sin embargo, el porte sí es una cuestión que uno sí puede hacer, o sea, uno sí puede tener su porte de dosis mínima. Em, pero a los policías les vale huevo. O sea, usted le puede sacar 20.000 decretos en los cuales usted en cierta forma puede demostrar que sí puede tener soporte, pero los policías se siguen cerniendo en la cuestión de como, no, usted no lo puede tener, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello. Entonces yo siento que sería como la primera ley que yo en cierta forma me gustaría radicar. Sí, yo estoy de acuerdo también, porque dentro de eso mismo, lo que tú dices es un enredo total en el que existen como derechos que nos protegen a las personas que consumimos eso, pero no existen los espacios para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, sí, yo puedo ser penalizada por, claro, para proteger las infancias y pues a la gente normal, pero no me dan un espacio legal en el que yo pueda consumir, que sea seguro, que me garantice como, sí, como estar en paz, entre comillas, porque también al aprobar esta como ley, estaría como derrocando muchas vainas de narcotráfico grandes, que eso no le conviene a muchas personas, ¿no? Entonces, pero sí siento que sería un buen inicio de conversación empezar a hablar del radicar esa ley de cannabis. Pero mira también que siento que con la cuestión del cannabis no es tanto la cuestión, o sea, yo siento que ya es una cuestión, o sea, si lo llevamos a una cuestión de violencia y de sangre que conlleva de por sí el narcotráfico, por decirlo así. El cannabis ya últimamente no es tan impactante, claramente siguen habiendo por cuestiones de, no sé, incluso
de que, ¿cómo es que se dice esto? Como manejo de los barrios. Entonces la cuestión de cómo usted no puede consumir ni puede portar acá porque este pedazo es mío, este pedazo le corresponde a cierta banda o a cierto grupo delictivo. Entonces como ahí entra sí, en cierta forma la parte de como la pequeña violencia, pero si lo partimos ya más a una cuestión como, no sé, como la cocaína o distintas sustancias, ese trasfondo que conlleva como la sangre, el dinero, el dinero sangriento que conlleva el de por sí ese narcotráfico con la legalización en cierta forma, ¿se limpiaría? Esa es una pregunta, ¿tú sientes que legalizándolo eso, sientes que limpiarías los dineros sangrientos o no? Yo creo que sí, porque yo siento que al legalizarlo tiene que tener en cuenta más cosas, ¿no? Como tanto la educación en la educación en ello y la forma en la que significa legalizar algo que siempre ha sido estigmatizante, ¿no? Entonces, siento que sí se podría hacer, pero es algo imaginario, ¿sabes? Es un imaginario que no sabemos completamente. Y bueno, yo creo que ya con esto terminamos. Sí.